¿No te pasa que muchas veces lo que uno siente dentro de su familia no es amor, odio, cariño, ni siquiera rabia, sino nada? Como si en ese lugar donde se supone que debería haber emoción solo hubiera un vacío, una desconexión, como si todo estuviera bajo el agua y uno mirara a través de un vidrio empañado. Y cuando te pasa eso, lo primero que sientes es culpa. Te preguntas qué tan roto estás por no poder sentir cariño real por tu papá, por tu mamá, por el pendejo de tu hermano o hermana, que deberías querer con todo el ser, por esa abuela que todos adoran. Y te duele no poder forzar ni siquiera una lágrima cuando algo les pasa. Pero lo más jodido no es la frialdad, es no entender de dónde viene. Lo que pocos saben es que a veces eso que parece frialdad es en realidad una forma muy profunda de haber amado. Porque hay niños que crecieron en casas donde sentir no servía, donde llorar era molestar, donde enojarse era ser irrespetuoso y estar triste era ser débil. Así que ese niño que eras tú aprendió a tragarse lo que sentía, a fingir que no le dolía, a hacerse el fuerte cuando en realidad lo único que quería era que alguien lo mirara y le dijera: tranquilo, yo te entiendo y aquí estoy. Y eso no se borra con los años, el corazón lo guarda como una orden silenciosa que es como un aquí no se siente. Entonces un día tienes 20 y te sientas en una cena familiar donde sientes que estás viendo una obra de teatro, donde tú solo eres un actor más. Sonríes cuando toca, haces chistes, ayudas a lavar los platos, pero no hay conexión real, porque para conectar tendrías que abrir puertas que llevan cerradas mucho tiempo. Y eso nos jode. Nos jode porque duele más que la indiferencia, porque abrir esas puertas no es solo mirar el pasado, es admitir que hubo cosas que necesitabas y no llegaron, es reconocer que fuiste un niño sin consuelo, un adolescente sin refugio, un adulto que aprendió a no necesitar para sobrevivir. A veces uno carga con la historia emocional de su familia sin saberlo, como si cargaras con emociones o sentimientos que no son tuyos, pero que se metieron en tu forma de mirar el mundo. Las heridas de tu mamá, la raya muda de tu papá, los secretos que nadie nombró pero todos sienten. Hay familias donde todo parece normal, pero el aire está lleno de tensión, de cosas no dichas, de miradas que pesan más que las palabras. Y uno crece en medio de eso creyendo que es lo común, que así se ama, con distancia, sacrificio y silencios largos. Y llega un punto en la vida donde el cuerpo se empieza a cansar de sostener tanto. No lo dice con palabras, pero lo grita en forma de ansiedad, de fatiga, de sensación de no encajar ni siquiera en tu propia historia. Y muchas veces cuando por fin te das cuenta de que algo no está bien, ya llevas tanto tiempo acostumbrado al desierto emocional que no sabes cómo volver a sentir sin ese sentimiento de culpa. Hay personas que sin saberlo cargan con el dolor de generaciones. Esto no es un mito, es real. A veces repites patrones sin darte cuenta. Reacciones, miedos, maneras de callar, de huir, de desconfiar. Y lo haces porque fue lo que viste, lo que heredaste sin que nadie te lo enseñara. Como si tus pasos ya estuviesen marcados por los pasos de tus abuelos, de tus padres. Como si tus emociones vinieran con un guión escrito desde mucho antes de que tú tuvieras voz propia. Y tú crees que eliges, pero en realidad estás repitiendo. A veces el que más sufre dentro de una familia no es el que más grita, sino el que más calla, el que hace todo bien, el que no causa problemas, el que intenta mantener la paz entre todos, ese que se traga sus emociones para que los demás no se sientan mal. Y esa persona muchas veces termina sintiéndose vacía, como si todo el esfuerzo no sirviera de nada, como si estuviera sola, incluso rodeada de gente. Y claro, es que ha estado sola mucho tiempo, emocionalmente hablando, porque ser fuerte no es lo mismo que estar acompañado. Y por eso lo que a veces tú llamas frialdad o desconexión, o yo simplemente no soy cariñoso, no es falta de amor, es un amor que no encontró cómo salir, un amor que no aprendió a mostrarse sin miedo. Y ahí, muy en el fondo, hay una tristeza antigua, no solo tuya, sino heredada, una tristeza que no es solo por lo que pasó, sino por todo lo que no pasó. Por los abrazos que no se dieron, por las conversaciones que se evitaron, por las veces que alguien debió haberte protegido y no lo hizo, por todo eso que merecías sentir y que te dijeron de una forma u otra que no era válido. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No el de arreglar a los otros, ni el de entender a tu familia desde la razón, sino el de empezar a mirarte con compasión, de preguntarte con honestidad y sin juicio qué partes de ti tuviste que guardar para que te aceptaran, qué emociones decidiste pagar para sobrevivir, qué historias creíste tuyas cuando en realidad eran de otros.
Porque solo cuando te das ese permiso de mirar hacia atrás, hacia adentro, sin miedo, es que puedes empezar a elegir distinto, no desde la culpa, no desde el deber, sino desde la libertad de sentirte digno de una vida emocional más sana, más verdadera, más tuya. Entonces cuando uno llega a ese punto, cuando uno empieza a ver que tu historia no es una condena sino un mapa, ahí sí puedes empezar a hablar de lo que pasa. Ahí sí puede uno decir, esto que siento o que no siento tiene raíces profundas. No es más que aprender a mirar tu historia no como una colección de errores individuales, sino como un tejido donde todo lo que sentiste y lo que no pudiste sentir tiene sentido. A veces cuando uno empieza a mirar hacia atrás con otros ojos, se da cuenta de cosas que antes parecían normales, pero que en realidad no lo eran tanto. Te das cuenta de que en tu casa no se hablaban las cosas importantes, que si algo dolía, lo mejor era callarlo, que si estabas triste, mejor fingías estar bien, y no porque tu familia fuera cruel o te odiara, sino porque ellos tampoco sabían cómo sentir, porque también crecieron guardando lo suyo. Entonces el silencio se volvió una costumbre, y esa costumbre se volvió una forma de amar, disfrazada, pero amar al fin y al cabo. Y uno lo aprendió así, porque es lo único que conocía, porque no tenías con qué comparar, porque si en tu casa todos reaccionaban con frialdad, entonces tú asumías que eso era lo natural, que sentir era exagerar, que llorar era molestar, que necesitar afecto era ser débil. Entonces fuiste creciendo y aprendiste a no molestar, a no pedir, a no incomodar. Pero el precio fue irte apagando de a poco, porque nadie puede tragarse lo que siente para siempre, sin romperse por dentro. Y llega un punto en el que ya no sabes si estás sintiendo poco, o si simplemente llevas tanto tiempo anestesiado que olvidaste cómo se siente sentir. He escuchado a una que otra persona decir, no sé si quiero o si simplemente no quiero que me duela. Y esa frase, aunque parezca simple, guarda toda una vida adentro. Porque cuando uno cierra el corazón por mucho tiempo, no lo hace porque no quiera amar, lo hace porque amar le dolió demasiado alguna vez. O porque nunca supo si era correspondido de verdad. Entonces te desconectas, como quien cierra una llave para que no se desborde el agua. Pero se te olvida de cómo volver a abrirla. Lo más fuerte de todo esto es que uno sin querer muchas veces empieza a repetir las mismas cosas que le dolieron. Te prometiste que nunca ibas a ser frío como tu papá, pero ahora tú también te cierras cuando alguien se acerca. Dijiste que ibas a hablar de tus emociones, pero ahora también te cuesta explicar lo que sientes. Dijiste que no ibas a repetir lo que te hicieron, pero ahí estás repitiendo. No porque quieras, sino porque no conoces otra forma. Y eso no te hace malo, te hace humano. Es muy difícil romper un patrón cuando vivir dentro de él fue lo único que conociste. A veces el cuerpo se cansa de repetir, el alma también. Por eso hay etapas de la vida donde empiezas a sentir que ya no aguantas más, que no puedes seguir funcionando igual, que hay algo que no está bien, aunque por fuera todo parezca estar en orden. Puede que tengas pareja, amigos, trabajo, pero algo dentro está apagado. Algo no se siente del todo vivo. Y ahí es donde empiezan las preguntas que uno se había evitado por años. ¿Qué me pasa con mi familia? ¿Por qué no me nace llamarlos? ¿Por qué no extraño a mi mamá cuando no la veo? ¿Por qué siento que todo lo que tengo que darles es una actuación? Y es que para poder sentir de verdad uno necesita haber sido visto. No por lo que hacía, no por lo que lograba, no por lo obediente que era. Visto de verdad. Con tus emociones, tus errores, tus enojos, tus partes difíciles. Porque el amor que solo acepta tu versión funcional no es amor, es necesidad, es dependencia, es costumbre. Y tú puedes haber crecido rodeado de personas que te decían te quiero, pero nunca te preguntaban cómo estabas de verdad. O que te cuidaban, pero no sabían cómo consolarte. Que te daban comida y techo, pero no sabían cómo abrazarte sin incomodarse. Y aunque no falte nada material, emocionalmente hay un vacío que se arrastra horrible, como una sombra. Cuando uno empieza a ver eso, se enoja, es inevitable, porque te das cuenta de todo lo que te faltó y aparece la rabia, incluso hacia personas que también hicieron lo mejor que pudieron. Y eso confunde porque sabes que no son monstruos, pero también sabes que no te dieron lo que necesitabas en ese entonces. Unas palabras, un abrazo, una simple charla en la que no dijeran nada, solo escucharan. Y esa dualidad es muy difícil de sostener. Y ahí es donde mucha gente se queda atrapada. No saben si perdonar o reclamar, si alejarse o acercarse, si hablar o simplemente callar. Pero nadie te prepara para eso, para darte cuenta de que
La infancia no se trata solo de sobrevivirla, porque es en la adultez donde uno empieza a ver lo que realmente pasó, y cuando uno ve, ya no hay marcha atrás. Pero hay momentos donde hace falta un espacio que te ayude a mirar esa historia con otros ojos, sin excusas, pero también sin condenas. Un espacio donde no se trate de echarle la culpa a tu familia, pero tampoco de justificarlo todo. Un lugar donde por fin puedas decir, esto me dolió, aunque nadie lo haya visto. Esto me marcó, aunque todos digan que no fue para tanto. Vecinos hijos de p. Esto lo sigo cargando, aunque parezca que ya lo superé. Llega un punto en el que ya no se trata solo de entender lo que te pasó, sino de preguntarte cómo te afectó. Porque entender no siempre sana. Uno puede saber que su mamá era dura porque su infancia fue dura, que su papá era distante porque nadie le enseñó a estar, que todos hicieron lo que pudieron y aún así seguir sintiendo un vacío. Porque el corazón no se repara con razones, se repara con presencia, con contacto, con permiso para sentir lo que de verdad hay. Y a veces lo que hay es dolor, rabia, decepción, culpa, tristeza. A veces lo que hay es una mezcla tan enredada que ni tú mismo sabes por dónde empezar. Y ahí es donde uno empieza a buscar, a veces sin saber que está buscando, una forma de reconstruirse, no desde la lógica, sino desde la experiencia emocional, desde el lugar más honesto de ti mismo. No para inventarte una nueva historia, sino para revisar la tuya, parte por parte, con paciencia, no para cambiar a tu familia, sino para comprender qué lugar ocupas tú dentro de este tejido, qué cosas aprendiste a hacer que en realidad no eran tuyas y qué responsabilidades asumiste que nunca te correspondieron. Hay muchas personas que crecen siendo el refugio emocional de sus padres, a veces desde muy pequeños, y no es evidente, porque no es que tu mamá te dijera, hazte cargo de mí, o tu papá pidiera consuelo directo, pero tú lo notabas. Notabas que si te mostrabas triste, ella se hundía más. Notabas que si tú estabas bien, él también lo estaba. Y ahí, sin darte cuenta, aprendiste a cuidar, a guardar tus emociones para no preocupar a nadie, a sonreír aunque por dentro sintieras ganas de llorar, a minimizar tu propio dolor para sostener al otro. Y eso deja una huella, una muy profunda, porque luego de adulto sigues haciendo lo mismo. Te acostumbras a que tus emociones no importan, a que no hay espacio para ti si el otro está mal. Te cuesta pedir ayuda, te cuesta mostrarte vulnerable, te cuesta sentirte digno de cuidado. Y hasta el amor cuando llega te asusta, porque no sabes cómo recibir algo que nunca te enseñaron a recibir sin esfuerzo. Y cuando por fin estás en un espacio seguro, sea una terapia, una conversación real, una relación sana, empiezan a salir cosas que ni siquiera sabías que guardabas. Empiezas a sentirte triste por lo que no viviste, nostalgia por algo que nunca pasó. Lloras no por lo que perdiste, sino por lo que jamás llegó. Por eso a veces el duelo más difícil es por la infancia que nunca tuviste, por la familia que esperaste en silencio, por el cariño que necesitabas y nadie supo darte. Y en ese proceso uno también se da cuenta de que no todo fue dañino, pero sí hubo ausencias que marcaron. Y eso hay que poder nombrarlo, porque mientras no lo nombras, lo repites sin querer. Porque el dolor no visto se vuelve un patrón. Y cuando por fin te sientas frente a alguien que no quiere corregirte, ni juzgarte, ni explicarte todo, sino simplemente escucharte, algo cambia. Algo muy dentro de ti. Es como si una parte de ti que estuvo congelada empezara a derretirse de a poquito. Ahí es donde empezamos a hablar, ahora sí, de ese enfoque que más allá del nombre técnico te ayuda a ver la vida familiar como un sistema vivo, como un conjunto de vínculos donde todo está conectado, donde nada es casual, donde cada rol que asumes tiene una función aunque te lastime, y lo más importante, donde el síntoma que hoy te pesa, tu ansiedad, tu vacío, tu incapacidad de sentir cerca de los tuyos, no es un defecto, sino un mensaje, un intento de equilibrio, una señal de que algo necesita moverse, porque el cuerpo no miente y a veces lo que uno siente como no puedo querer a mi familia no es desamor, es defensa. Es el muro que pusiste para que no te hicieran más daño. Es la distancia que creaste porque estar cerca implica desaparecerte. Y ese muro que en algún momento fue tu salvación, hoy es también tu cárcel. Por eso no se trata de destruirlo a la fuerza. Se trata de entender por qué lo pusiste. ¿Qué estabas protegiendo? ¿Qué partes de ti quedaron encerradas ahí dentro? Y ese trabajo no se hace con teorías, se hace con tiempo, con espacio, con acompañamiento real, porque sanar no es volver atrás, es volver a ti, a tu verdad, a tu necesidad, a tu derecho de sentir sin pedir permiso. Y para eso no basta con querer, hay que estar dispuesto a mirar con honestidad todo eso que incomoda, pero
que libera. Nadie nos enseña a ver la historia propia con otros ojos. Nadie nos prepara para descubrir que lo que dolió no fue lo que pasó, sino lo que no pasó, lo que faltó, lo que se evitó. Pero tú puedes aprender, puedes empezar, puedes decir basta. Y eso no es rechazar tu historia, es empezar a reescribirla desde otro lugar, con más conciencia, con más amor, con más verdad. Y cuando eso empieza a pasar, poco a poco, ya no necesitas huir de tu familia ni forzarte a sentir lo que no sientes. Empiezas a estar desde otro lugar, desde la libertad, desde la compasión, desde el respeto por ti mismo. No porque te obligas a perdonar, sino porque ya no quieres seguir cargando con lo que no te corresponde. Entonces entiendes que esa desconexión emocional no era tu problema, era tu respuesta. Y que ahora, por fin, puedes empezar a elegir distinto. Y bien, esto ha sido todo por el momento. Espero haberte ayudado un poco. Espero puedas comprender mejor tu situación, porque no es hacerle caso a un random de internet, es aprender a escucharte y entenderte cada vez mejor. Te invito a que expreses lo que pienses en los comentarios. Sabes que es un espacio donde puedes hablar libremente si pues no le faltas el respeto a nadie. Y si no estás de acuerdo conmigo, también eres libre de comentarlo. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todas las personas que se han suscrito y han dejado su like. Espero poder mejorar para que no se arrepientan de haberse unido a esta pequeña familia que estamos creando. Les mando un abrazote desde la distancia y nada, ya saben, tomen agua, no se maten a paja y nos vemos en el próximo video. Chao. Mishka Juli, has escogido a alguien tan especial para estar